funcionales. Todo queda registrado con la documentación correspondiente para hacerle la vida más fácil a toda tu organización. Muchas gracias a todos por venir. Soy Emilio Gerson, soy fundador de Campo a Campo. Campo a Campo es un mercado ganadero digital. Es un mercado que lanzamos en el año 2010. Un poco lo que hicimos, mi familia toda la vida se dedicó a la comercialización de Hacienda con una consignataria tradicional que el nombre es Pedro Gente y Compañía, tiene más de 100 años en el sector. Y para aquella época, un poco cuando había terminado de estudiar y demás, que tenía que elegir a ver un poco qué iba a hacer. Entre una de esas oportunidades estaba la empresa familiar, que era una empresa que había estado siempre en el sector. Hubo momentos donde estuvo realmente con productos muy interesantes para los años 90 y pico en el mercado de Liniers, donde tuvo mucha trascendencia su operatoria. Y para el año 2008, que era donde tenía que tomar la decisión, la empresa, la realidad es que había dejado de lado un poco la innovación, el modelo de negocio y demás, y seguían teniendo la misma oferta hacia su comprador, que era una feria física con condiciones muy rígidas y demás, lo cual había hecho que se haya perdido gran parte de toda la clientela que se solía haber tenido en épocas donde el producto estaba más a tono con lo que necesitaba el productor agropecuario. Así que bueno, encontramos ahí un lindo lugar para relanzar la empresa. Y lo que hicimos básicamente fue elegir Internet como tecnología, como vehículo principal de llamar el andamio o la autopista para canalizar ese nuevo producto que íbamos a lanzar. Y lo que hicimos fue simplemente identificar todos los procesos que ocurren en una compra-venta de Hacienda, desde que el productor decide vender hasta que esa tropa se le consigue un precio, un comprador, se coordina las cargas, se hace la logística, todo el tema de papelerío, el despacho de la misma, la liquidación, los pagos, todo eso lo partimos en un montón de pequeños procesitos chicos, entendiendo cuáles eran los puntos donde más ruido hacía, donde más puntos de rigidez había entre las partes, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que dijimos, en vez de seguir pidiendo o juntando la hacienda en una feria concentradora que hacía que la gente mande su hacienda a Liniers para ponerse de acuerdo con el comprador mirando la hacienda in situ para que después de ponerse de acuerdo en el precio se vuelva a cargar en un camión para que vaya a la planta frigorífica o lo que fuese, dijimos, bueno, tiene que haber alguna forma para poner de acuerdo el vendedor y el comprador de alguna manera que no necesitemos llevar la hacienda a la feria solamente para corroborar ciertas características de la tropa, como para poder encontrar el quilaje y demás. Y ahí fue que pusimos en marcha lo que fue en su momento un marketplace, básicamente, que era decir, cuando un productor decide vender la tropa, informémosla correctamente, filmémosla como corresponde, mostrémosla como corresponde, describámosla como corresponde, de manera tal que poniéndola sobre una plataforma que era este marketplace, podíamos mostrársela a una gran cantidad de potenciales compradores sin necesidad de mover la hacienda, simplemente que puedan ver con lujo y detalle qué es la mercadería comercializada. Obviamente que en el 2010 nuestra idea era que cualquier cosa que se ponía en internet se vendía, por lo menos era el concepto que andaba dando vueltas por aquel entonces. Les puedo asegurar que cuando pusimos la primera tropa online no pasó absolutamente nada, de nada, no es que no se vendió, simplemente por ahí llamábamos a algún usuario y le pedíamos a algún cliente y le pedíamos que entre a internet para verla y era como que lo estaba molestando, realmente estaba haciendo un favor. Así que bueno, claramente al no sentir esa atracción en el negocio que era vamos a publicar y se va a vender cualquier cosa, empezamos a hacer de cuenta que esa parte estaba solucionada y se ponían de acuerdo y empezamos a digitalizar los procesos que ocurrían una vez vendida la tropa, toda la parte interna de la empresa y todos los procedimientos que hay que hacer para procesar esa operación, ya sea para entender quién es el comprador, para hacer el quit de la empresa, para ver el tema de los RESPA, los destinos y demás, pero ir llevándolos todos a una planilla digital donde toda la información de esa operación empezaba a digitalizarse, como así también toda la parte del romaneo del frigorífico y demás. Y bueno, fuimos básicamente digitalizando procesos a futuro que ocurrían cuando se vendía una tropa, pero la tropa la seguíamos vendiendo como cualquier
cualquier intermediario tradicional, vía teléfono, poniéndonos de acuerdo. No suscitaba esa parte de internet donde realmente la transacción ocurría. Para el año 2016, cuando empezaron a aparecer los smartphones por primera vez y demás, empezamos a notar un cambio en ese paradigma en el cual también teníamos mucho más usuarios y el usuario ya estaba mucho más canchero y entendía un poco más el concepto, pero bueno, cuando vino esta herramienta que nos permitió de alguna forma en la palma de la mano el productor que una vez nos visitaba por día pasó a visitarnos 7, empezaron a aparecer las primeras indicaciones de eso que considerábamos que bueno, qué cosa que se pone en internet se vende, porque la realidad que la tropa que estaba bien informada enseguida teníamos al comprador y aparecía por el interés por la aplicación. Jodíamos en las reuniones con los comerciales y decíamos, tal tropa se vendió y analizábamos, ¿y quién la compró? ¿Y por dónde apareció? Por la aplicación. Y era como nosotros mismos nos sorprendíamos de que ya las tropas no las compraban los clientes frecuentes a los cuales llamábamos, sino terminaban comprando clientes que habían aparecido el lunes, el martes, el miércoles. Y bueno, así fue que empezó a darse esa idea que habíamos puesto inicial, donde decíamos, bueno, a partir de que un productor desea vender, arranque el proceso desde su celular, pudiendo publicar la tropa, pudiendo recibir la cotización correspondiente al celular y cerrando la operación ahí mismo. Eso se nos dio para el año 2018, la primera vez que pudimos decir digitalizamos una operación de compraventa de Hacienda completamente digital en la plataforma, pudiendo, como dijimos, el productor publicó, se le mandó la oferta y demás, y se terminó cerrando todo el proceso dentro de la herramienta. Ahí fue que pusimos foco en qué pasaba una vez que el productor, si bien se había puesto de acuerdo, se había hecho la logística y demás, llegaba al punto de la liquidación, se liquidaba la operación, cómo es que nosotros le pagábamos a ese productor. A ese productor lo que hacíamos era, el día del vencimiento le mandábamos una transferencia bancaria y punto. Y ahí empezamos a encontrar que había algo incómodo, porque cuando vende un productor, vende un importe grande que estuvo trabajando durante todo el año y le cae todo ese importe grande un día determinado, cuando en verdad los gastos corrientes del productor son en todo momento. Entonces, de alguna forma vimos ahí que había una rigidez muy importante y poco servicio para la ejecución de ese saldo generado por las ventas que hacía. Y pusimos como foco armar una plataforma de pagos. En el año 2018, todo lo que fue tecnología de la empresa lo apuntamos ahí, pudiendo lograr para agosto del 2021 la primera versión de la plataforma que se llama de Campo Pago, que está mismo dentro de la herramienta, lo cual sí venía a terminar definitivamente ese proceso en el cual él publicó, cotizó, cerró la operación, le entró la liquidación, le entró el saldo de la plataforma y desde esa plataforma él se autogestiona el pago de la forma que quiere, vía checks, vía transferencia a cuenta propia, transferencia a terceros y demás, pudiendo hacer micropagos de ese gran saldo que se generaba por la venta, pudiendo acomodar de alguna forma la tesorería micro de la empresa de una forma mega eficiente y de alguna forma terminar de cerrar todo el circuito que comprende una compraventa, que era más allá del punto puntual de ponerse de acuerdo y llegar a un valor, sino autogestionarse hasta el minuto final donde retiró hasta el último peso por esa venta, logrando así el foco que se puso en el año 2010, que dijimos, bueno, vamos a lograr que arranque desde el teléfono y termine en el teléfono. Así que bueno, podemos decir que en 2021 ya teníamos ese producto y demás. A medida que si ustedes quieren un poco con la pandemia, y a medida que la conectividad empezó a llegar más a zonas rurales y los dispositivos empezaron a ser mucho más competitivos, para decirlo de alguna forma, para todo el mundo, la realidad es que el volumen empezó a crecer en las operaciones y así como empezó a crecer, siempre creció, pero no es lo mismo cuando uno arranca de 2010 que operamos, no sé, 20.000 cabezas por año, crecer un 30% era conseguir 6.000 cabezas. Cuando vos creces al 30% todos los años, llegó un momento para el 2021 que para seguir creciendo un 30% teníamos que juntar 50.000 cabezas nuevas. Nos parecían números realmente altos, pero bueno, lo loco fue que siguió sucediendo y obviamente que una vez que está todo ese circuito armado, donde cuando arranca un proceso, o sea, cuando un productor en definitiva publica de campo a campo hasta que termina, ocurren 287 procesos diferentes por detrás que él no sabe que ocurren, pero ocurren. Todos esos procesos hechos repetitivamente y en forma masiva terminan dándonos a nosotros
permite ir modificando y mejorando la experiencia del usuario terriblemente y armando la herramienta mucho más competitiva en todo sentido, ¿no? O sea, por detrás de una comercialización de ganado tenés una parte muy importante que es la pata financiera, que es la plata para entrar ese negocio, para poder calzar las dos puntas, porque normalmente un vendedor no quiere vender con un plazo y un comprador quiere vender con otro. De algún lado tiene que salir la plata para poder financiar esa operación. Por otro lado, en una compraventa el flete cumple una opción, un protagonismo muy importante, todo lo que tiene que ver con logística, y obviamente que a medida que fuimos desarrollando ese proceso logramos tener nuestra propia plataforma de transporte, donde hoy coordinamos absolutamente todos los transportes nosotros, dándoles el servicio a los transportistas de que el viaje lo tienen en la app, con todos los detalles correspondientes, con el acuerdo pactado, con la posibilidad de terminar el viaje del transportista, sacarle la foto a la factura y ya tener la plata en el campo de pagos. Y bueno, y todas esas cosas empiezan a generar un círculo vicioso que termina generando un proceso que termina siendo muy eficiente y mismo se va retroalimentando a medida que eso gira y gira, termina logrando, si vos querés, muchas eficiencias en todas las pequeñas aristas de la empresa. La idea es presentarles muy brevemente la presentación de lo que terminó siendo básicamente hoy de campo a campo, de cara al productor, de cara al cliente, es cómo hoy le mostramos el producto que terminamos haciendo, que hoy la mayor parte del desafío por nuestro lado radica en ese punto clave, ¿no? No dejamos de estar frente a un sector que le cuesta muchísimo incorporar procesos, o sea, es un sector que es muy eficiente en un montón de ámbitos, como sea produciendo, la realidad que es increíble, cada vez que vas a un campo nuevo o conoces un productor nuevo, tiene su librito de ciertas cosas y ciertos aprendizajes que realmente son únicos y se dieron maña para un montón de cosas, pero lo que es increíble es la poca plasticidad que encuentran al momento de poder incorporar un proceso dentro de la empresa que les mejore en todo ámbito, porque de alguna forma el producto que nosotros le ponemos en la mano es algo tan sencillo como decir, cuando terminas de producir tu producto que tanto amor le pones y tanto sacrificio le pones encima, tomate 30 segundos y publicalo y nosotros te pasamos una cotización. Es un concepto muy básico, o sea, creo que les puede pasar a cualquiera de ustedes cuando quieren vender cualquier cosa o comprar algo, ¿por qué no tomarse 30 segundos para medirlo en el mercado? Y contra una propuesta tan básica como la que les estoy diciendo, tienen un montón de peros y un montón de dudas al respecto, que ahí radica realmente hoy nuestra evangelización, para llamarla de alguna forma, nuestra charla que damos con ellos, es simplemente ayudarlos a modificar esa plasticidad de incorporar un proceso nuevo que es totalmente cero invasivo y en últimas lo único que hace es mejorar todo lo que tenga que ver con el tiempo y la eficiencia en todos los ámbitos de tu empresa. Algo así cuesta muchísimo que a partir de que te hagas giro la cabeza, el día que vayas a comercializar una tropa se tome medio minuto en entrar en publicar e informar la tropa. Lo que sí aseguramos con el tema de las métricas que tenemos de concreción y demás son realmente sorprendentes. Una vez que logras esa apertura mental donde entienden que van a salir a vender, publican, los niveles de concreción en la plataforma son altísimos y una vez que una empresa tiene esa plasticidad de incorporar el proceso, la capacidad de retener a ese usuario es increíble. Es realmente muy novedoso encontrar algún usuario que no vuelva a publicar, ¿no? Así que bueno, sin mucho más, les cuento un poco cómo es que nosotros frente al productor le explicamos este producto, ¿no? De campo a campo, mercado ganadero. Desde la computadora o el celular, con nuestra aplicación, registrate y publica tus tropas de cría, invernada y de estilo familiar. Bueno, Recibí una cotización dinámica, donde puedes elegir las condiciones comerciales que mejor se ajusten a tu negocio. Libre de gastos comerciales. Si estás de acuerdo con la oferta, bueno, no estamos tan por internet como dije.
la aceptás, si no, no tenés ningún compromiso de venta. Una vez cerrada la venta, nuestro equipo coordinará el detalle necesario para llevar adelante la carga, la alquilación y el pago de la tropa. Bien, no estamos con el mejor internet por lo visto, pero bueno, si se anotan en el sorteo, pueden prestar el Starlink y terminamos la práctica. Después voy a Starlink un ratito y terminamos la charla tranquila. Pero bueno, en una palabra explica y hace hincapié nuevamente en el hecho de publicar, lo sencillo de publicar, lo importante de mostrar correctamente tu mercadería haciendo un video y demás, porque al otro lado tenés 150.000 usuarios, que obviamente todo entra por nosotros, todo la intención de compra nace desde ahí. Una vez que publicó, lo que le compramos es que rápidamente recibe una cotización. La cotización la llamamos dinámica por una cuestión de que él nos informa qué quiere vender y nosotros le decimos cuánto vale eso en el mercado, pero le damos la posibilidad de las diferentes variables, como puede ser el plazo, como puede ser si quiere vender al kilo vivo o al kilo carne, en el caso que sea para faena, si quiere con el flete a retirar puesto en planta y demás. Él puede ir jugando con todas estas combinaciones porque cada productor tiene su librito y tiene sus formas, entonces es una manera de explicarles que no se preocupen, que ustedes publiquen y nosotros les damos una cotización que van a poder amoldarla a lo que prefieran, evaluando cualquiera de estas alternativas por solamente poner aceptar, la operación está cerrada. En esa cotización que mandamos está hasta el último detalle, no hay nada más para preguntar, no hay ningún tipo de cosa que oculta o ningún tipo de cosa que sea necesario aclarar, simplemente está todo muy bien plasmado. Y queda del lado del productor hasta esta instancia tomar la decisión de aceptar o no aceptar la cotización. Por eso le digo que en últimas recibió la cotización, levantó el teléfono, llamó a su mejor amigo, a su consignatario de confianza o al que sea, y con esta base logra una mejor comercialización de su tropa. Entonces, de alguna forma, es un procedimiento que es muy importante que lo adopten, porque de vuelta son trabajos que suelen hacer normalmente los dueños de las empresas o los altos cargos dentro de las empresas, que les toma tiempo y demás, y no es que le agrega mucho valor sinceramente a la comercialización, pero sí le saca mucho tiempo que podrían estar usando en otra cosa. Como le dije, la parte de logística, lo que nosotros llamamos postventa, dando por hecho de que el productor aceptó la cotización, entra toda la parte de logística, que la tenemos 100% interna y administrada por nosotros, como la parte de pago, que bien como les explicaba recién, ahí en ese gráfico pueden ver el verde, que es el día 14, que es donde entra la plata toda junta, porque vendieron algo y te entra todo junto un día, mientras que los gastos corrientes de las empresas son a diario, del humano son a diario, colegios, proveedores, lo que se les ocurra, impuestos, y esta dinámica genera una ineficiencia financiera muy grande dentro de las empresas, haciéndolos entrar en costos bancarios, en gastos relacionados mucho al impositivo en el país, donde tienen el impuesto del débito, del crédito por cada movimiento que van haciendo. Entonces, con la plataforma vinimos a decirle, vos vendiste, el minuto cero vos tenés el botón de pagos y andá pagando como quieras, a quien quieras, por el importe que quieras, moviéndote para adelante y para atrás en la operación. Obviamente que si se mueven para días previos al vencimiento original tienen un costo, pero si se mueven para días posteriores al vencimiento original tienen un beneficio. Todo eso lo va documentando la plataforma y cuando terminan de consumir el saldo de la operación se hace un ajuste del negocio original, ¿no? Todo eso lo plasmamos en una plataforma que vamos a ver acá si nos permite mostrarlo. Presentamos de Campo Pagos, una herramienta que te permite gestionar tus cobros de las operaciones realizadas de campo a campo. De Campo Pagos te va a permitir administrar la tesorería de tu empresa de forma flexible y eficiente en base a tus requerimientos financieros, ya que podrás modificar los plazos de cobro pactados inicialmente o bien utilizar tu saldo para programar pagos a terceros. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Ingresando en esta nueva sección, verás en pantalla el saldo y detalle de todas las operaciones pendientes de cobro, con sus respectivas condiciones comerciales iniciales. Desde el botón Programar Pago, podrás configurar una transferencia a una cuenta propia, una transferencia a un tercero, e-check o bien un cheque físico. Según la
se te informará el ajuste comercial correspondiente según si se está adelantando o atrasando el plazo de cobro inicial. Hacer clic en autorizar pagos y listo. Por último, si se cumple el plazo inicial de una operación y aún se posee saldo por cobrar de la misma, este monto genera un ajuste comercial a favor tuyo por cada día que dejes el dinero sin retirar. No tenés que hacer nada, solamente dejando el dinero en la cuenta se ajusta el saldo de la operación automáticamente. De campo a campo sigue evolucionando para darte las mejores soluciones para que tu negocio sea cada vez más eficiente y rentable. De Campo Pagos, un producto de Pedro Genta y compañía. Bien, con esta herramienta lo que logramos hacer dentro de lo que fue la postventa, darle una flexibilidad total al usuario, pudiendo disponibilizar el saldo desde el minuto cero, pudiendo programar pagos a terceros, evitando débitos y créditos y tener la posibilidad de remuneración de saldos, que muchas veces por ahí uno el día 30 era el día que tenía que cobrar, pero en verdad tiene que pagar el día 35, hasta el día 35 queda automáticamente la plata colocada y el día 35 ejecuta el pago, pudiendo evitar de vuelta el débito crédito y pudiendo cobrar un tema cero o un FIMA o lo que quieran sin la necesidad de pagar el débito crédito para ingresar al banco. Es una herramienta que realmente la adoptó muchísima gente una vez que las empresas lo aprenden a usar, porque muchas veces lo que te sucede cuando vos querés implementar tecnología en empresas es que el dueño no se entera que existe esa herramienta y la persona que la tiene que operar tampoco tiene la autorización para operarla, entonces termina haciéndose una transferencia, una cuenta propia el día del vencimiento, perdiendo toda la eficiencia que viene a dar la herramienta. Cuando encontramos este tipo de comportamientos, obviamente que nos tomamos el trabajo de asegurarnos de que estén en sus cabales y dejen de hacer una tan mala práctica, pero normalmente radica en eso. A mí nadie me dijo que la podía usar y el dueño no sabía que existía y es una dinámica bastante graciosa por momentos, pero nada que no se pueda solucionar. En definitiva, y resumiendo y para cerrar, hoy en la empresa somos más de 160 recursos, operamos arriba de las 45.000 cabezas mensuales. Este es el procedimiento que ocurre dentro de la aplicación, donde hay una publicación generada por el usuario. Esa publicación tiene una difusión muy rápida e inmediata porque contamos con 150.000 usuarios en la plataforma y tenemos dinámicas de comerciales muy buenas en la cual hacemos que el comprador natural por parámetros lógicos que ya conocemos la visualicen de una forma muy inmediata para poder entender con ese dato el interés por la tropa y poder estar en condiciones de a quien publicó pasarle muy rápidamente una cotización dinámica de mercado como mostramos recién. El hecho de operar 1000 operaciones mensuales nos genera unos bajísimos costos operativos. Realmente la comisión implícita que tiene nuestro mercado respecto al rubro tradicional es muchísimo más baja, que radica 100% de la metodología utilizada, donde realmente hay una cooperación muy interesante con el productor y cuando uno procesa muchas cosas, es como una fábrica, realmente puede manejar costos operativos bajos. 75 plantas frigoríficas que se simulan en 10 segundos para entender cuál es el comprador ideal para la tropa, más de 200 matrículas habilitadas para comprar. La parte de logística, como bien dije, hay 100 empresas transportistas que hoy con diagramas de viajes eficientes y demás coordinamos para encontrar quién es el ideal. Y por último, la parte de Campo Pagos que nos genera a nosotros como empresa fondearnos con tasas muy competitivas de mercado, que todas estas variables, tanto de Campo Pagos como logística y demás, trabajan en función de campo a campo. O sea, en definitiva, el mandato de esos dos productos no es ganarle a la logística, no es ganarle a la tasa, simplemente es contar con esas variables realmente bien arbitradas para poder volcarlas al precio que le cotizamos al vendedor al momento de publicar, logrando así, de vuelta, nuestra competencia es cotizar bien, porque obviamente que lo que quiere hacer el producto es comprar, y para cotizar correctamente tenemos que seguir todos estos pasos. La realidad es que cuando uno los hace en forma masiva, constante, de lunes a lunes hace exactamente lo mismo, termina encontrando una dinámica, una cadencia realmente muy interesante. Números así solamente los usamos siempre para, de vez en cuando miramos los proyectos y la plata que gastamos en desarrollo, cada tanto hay que mirar números para ganar un poquito de confianza y decir, no, está bien, los números bien.
que venden o compran más de 150.000 usuarios, el crecimiento sigue siendo del orden del 30%. Las cabezas comercializadas que lanzamos en aquel 2010 superó las 3,5 millones de cabezas y para este año tenemos proyectado superar por primera vez el 500.000 de cabezas comercializadas por la plataforma. Simplemente datos. Así es como mostramos el producto a los diferentes productores y apelamos y tratamos y empujamos en ayudarlos a generar esa plasticidad que incorporen procesos y lo hacemos de una forma bien fácil, cosa de que la pelota quede bien clarita de su lado y lo único que le estamos pidiendo es que aprieten ese botón y generen esa primera publicación que después todo sale solo. La parte más difícil y desafiante que hoy yo veo en el sector, tecnologías existen de todo tipo y cada vez se pagan más y cada vez más baratas y demás. Tecnologías implementadas, muy pocas. Y yo creo que el gran desafío está ahí en las empresas tecnológicas que quieran acercarse al sector, es entender cómo implementar tecnología. Y nosotros decidimos que la mejor tecnología implementada es a partir de la experiencia, a partir de que no se den cuenta que están utilizando un software ni nada. Es ese botón donde arrancaste un proceso y sin darte cuenta implementaste tecnología en la empresa. Yo creo que es el mayor competencia que tenemos hoy como organización, ¿no? 15 años de haber entendido y haberle encontrado la vuelta para acercarnos y de a poco ir siendo parte de esa organización, porque en el fondo lo que estamos haciendo es darle a cualquier usuario 160 recursos a disposición permanente que nos ayude a hacer una pequeñísima parte de su diaria un poquito mejor. Así que